Buenas, nos encontramos en una tutoría más del curso Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. En este caso vamos a analizar el capítulo 3, Metodología Científica de Investigación. Mi nombre es Alejandro Acuña. Primero vamos a encontrarnos el esquema general del capítulo, en el cual vamos a encontrar tres grandes líneas: el verificacionismo, el falsacionismo y los paradigmas científicos. Pa- para luego encontrarnos dos líneas complementarias, la del falsacionismo sofisticado y el anarquismo metodológico. Empezamos con el verificacionismo. O sea, la ciencia es una reflexión sobre el conocimiento a través de enunciados teóricos, generales o teorías completas, no tanto en el ámbito particular. O sea, la ciencia se va a encargar de enunciados generales, como todos los cisnes son blancos o todas las arañas tienen ocho patas, y no tanto de situaciones particulares como de cuántas personas van en el bus, o cada cuánto alguien va a la pulpería. El positivismo lógico sería una teoría que afirmaría que las teorías científicas pueden verificarse en la medida que sus enunciados se constatan en última instancia con los datos empíricos. Ahí muy importante no confundir este positivismo con optimismo, sino que estamos hablando de una teoría, ¿verdad?, sobre la ciencia en este caso, este, que afirma que las teorías científicas podían verificarse en la medida que sus enunciados se constatan en última instancia con los datos empíricos. Tomemos el enunciado: todos los cisnes son blancos. Entonces, ¿qué diría la teoría? En la medida en que podamos ir observando por medio de los sentidos que los cisnes son blancos, esa teoría puede ser verificable. Todo discurso o expresión que no pudiera verificarse empíricamente, según el positivismo lógico, es palabrería sin sentido. En eso tenemos los casos de elementos de la metafísica, como puede ser Dios, o puede ser el alma, o puede ser el infinito, que no son verificables por medio de los sentidos, por medio de la experiencia. Luego, ya la situación problemática, ¿cómo se verifican las expresiones generales? Dado que podemos ver solo lo particular. Ejemplo, podemos ver algunos cisnes, ¿verdad? Pero no podemos ver todos los cisnes. ¿Cómo podemos descartar que en algún lugar del mundo no exista un cisne negro? ¿Cómo lo verifico? Entonces, Rudolf Carnap cambia el término verificación por criterio de confirmación. Enunciados generales existen porque existen pruebas parciales. Esto en la medida, digamos, que no hemos podido o nadie podría observar todos los cisnes que actualmente, los que han existido y los que van a existir, ¿verdad? Para afirmar que todos los cisnes son blancos, o afirmar que todos los mamíferos tienen pulmones, ¿verdad? Podría ser que existiera una especie desconocida de mamífero que en lugar de pulmones trabajara, bueno, viviera, existiera con otro órgano. Entonces, se va a estar hablando de grados de confirmación. El método que usa el positivismo lógico es la inducción. La inducción, para explicarlo de forma sencilla, a partir de casos particulares que se repiten, vamos a suponer una norma general. Entonces, a partir de la experiencia, vemos que muchos cisnes son blancos, vamos a suponer que todos los cisnes son blancos. A partir de la experiencia, es observable que los mamíferos son vivíparos, entonces vamos a suponer que todos los mamíferos son vivíparos. Entonces, la inducción, ¿verdad? Es un modo de inferencia, es un modo de razonamiento en el cual, a partir de casos particulares, se va a suponer una norma general. Como se ve anteriormente, se llega a la probabilidad o grado de verdad, más no a la verdad con la inducción. Entonces, ¿cómo se garantiza la verdad de las generalizaciones? Tenemos que el resultado de toda inducción, ¿verdad? Es una generalización que vamos a suponer como una norma general. Este, con esto pasamos
Con Popper a la idea de una certeza, de certeza a un conocimiento provisional. Entonces con eso vamos a entrar en el falsacionismo. A diferencia del positivismo que plantea que en la medida que vamos verificando a partir de la experiencia, el falsacionismo va a ser un movimiento contrario. Vamos a esperar que haya un caso, un evento, una situación que haga que la teoría se falsee, que la teoría muestre ciertas debilidades, que hagan dudar de ella y con lo cual podríamos ver que la teoría no se va a sostener en el tiempo. Entonces, en lugar de ir a observar todos los cisnes para ir a verificar que son blancos, vamos a mantener la teoría hasta que nos vamos a encontrar, y si nos encontramos de momento un cisne que no es blanco, la teoría se va a empezar a falsear. Entonces hay que irla revisando a ver si se puede mantener en el tiempo o necesariamente habría que cambiar dicha teoría. Si la ciencia es conocimiento provisional, no se alcanza la verdad total. Aún así, la ciencia funciona. Entonces hay que velar por las mejores teorías, como contrastar, ¿verdad? No verificar un sistema teórico con la experiencia empírica, y la realidad. Verificar sería solo como ver lo que uno quiere. El falsacionismo de Popper va a usar un método contrario al positivismo. Y hemos señalado que el positivismo usa la inducción. A partir de casos particulares, vamos a suponer una norma general. El falsacionismo va a partir de la deducción. Vamos a partir de que hay una norma general. En este caso, todos los cisnes son blancos o todos los mamíferos son vivíparos. Y vamos a ir perdón, la palabra contrastándola, ¿verdad? Con los casos que van apareciendo, con los casos particulares que van apareciendo. La conclusión de lo deductivo es lo que puede ser refutado, es decir, no solo ver si es verdadero, sino la probabilidad o la posibilidad de que sea falso, por lo cual la teoría o hipótesis puede ser refutada. Entonces tenemos el esquemita de lo que les señalaba. Se formula la hipótesis H. Todos los cisnes son blancos. Se observa el mundo y si de momento solo observamos cisnes blancos, se va a mantener esa hipótesis. Pero de lo contrario, con la experiencia empírica empezamos a observar que hay cisnes de otros colores, resulta que la teoría se va a falsear y vamos a tener que ocupar una teoría nueva, ¿verdad? Que dé cuenta de lo que la experiencia empírica nos está señalando. Mm, Falsacionismo y teorías rivales. Teorías rivales. Para solucionar este problema de teorías que aciertan mucho, se necesitan experimentos cruciales. Esto permite contrastación simultánea de dos o más hipótesis o teorías rivales. El ejemplo que se pone aquí es el de Copérnico y el heliocentrismo versus el geocentrismo de Ptolomeo. Entonces tenemos dos teorías explicativas del mundo, una que va a darse durante la época griega, romana y buena parte de la Edad Media, y otra que va a ir generando el Renacimiento y la época moderna. Entonces se va a partir de que hay una teoría que considera que la Tierra no se mueve y es el centro del universo, versus una teoría que tal vez no es constatable empíricamente, ¿verdad? Sino que vamos a ocupar cálculos matemáticos y ciertos niveles de observación que verifiquen esos datos matemáticos en los cuales se descarta que la Tierra sea el centro del universo, pero también se descarta que la Tierra no se mueva, aunque la experiencia sensible nos diga, mira, es que ya uno no siente que la Tierra se mueve, ¿verdad? Menos de que tiemble, ¿verdad? Pero eso es una situación particular. Dado lo anterior, la teoría científica nunca puede ser verificada, solo se esperan a que la realidad la desmienta o la refute. Luego surgen nuevas teorías y así sigue. Es decir, ninguna teoría podrá alcanzar la verdad, por lo cual el conocimiento científico es un proceso continuo de modificación y de cambio. Nunca es definitivo, por lo cual es imperfecto.
Con el falsacionismo tenemos una teoría es mejor que la otra si las condiciones para la falsación son mayores en una que otra. Ejemplo, el planeta Marte gira alrededor del Sol en movimientos elípticos. Todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol en movimientos elípticos. El segundo enunciado es mejor porque hay más posibilidades de refutar. Con respecto al cisne, todo cisne es blanco, toda ave es bípeda. Vamos a quedarnos solo con el ejemplo de Marte y los planetas. ¿Cómo sabemos que una teoría es mejor? Según el falsacionismo, porque hay más posibilidades de refutar la teoría. Este, digamos que hablamos de que el planeta Marte gira en un movimiento elíptico alrededor del Sol, pero si decimos todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol en un movimiento elíptico, la segunda es mejor porque nos da más posibilidades de refutarla, porque podemos analizar más planetas, tenemos más opciones, ¿verdad? Más posibilidades de estudio, ¿verdad? Y de generar observación y que nos permita refutar dicha teoría, pero dada la mayor cantidad de posibilidades de refutación, bueno, perdón, de falsación y que la teoría se mantenga, eso hace que sea una teoría más fuerte, porque a pesar de las múltiples posibilidades de falsearla, y no se hace, entonces eso hace que su criterio de validación, ¿verdad? Por lo menos dentro del falsacionismo, pueda hacer que se considere una mejor teoría porque hay más criterios para falsearla y la teoría se podría seguir manteniendo aún así. Fortaleza de las teorías. Para Popper, en dimensión lógica y epistemológica, estas deben resistir diversos embates, no el ingenio y la inventiva. De aquí surgen dos posiciones: contexto de descubrimiento y de justificación. Uno, descubrimiento, dimensión subjetiva y personal, un proceso psicológico, histórico, cultural, en el cual surge la idea, que sería la cuestión del enunciado. Es dos, justificación, argumentación lógica de teorías científicas a través de la formulación, consistente de ideas y método adecuado, el epistémico, que sería del que trata el capítulo de hoy. Entonces, este, tendríamos un ámbito de descubrimiento en lo cual sobre la persona que formula la teoría, van a haber un montón de procesos históricos, un montón de relaciones de poder, las cuales van a ser partícipes. Pensemos que no es lo mismo la formulación de una teoría, no sé, bajo un gobierno liberal, ¿verdad? En una sociedad científica libre, que la formulación de una teoría similar, bajo un gobierno dictatorial o un gobierno, de carácter teocrático, ¿verdad? En el cual si mi teoría va a afirmar algo que esté en contra del dogma religioso, puede ser que la teoría sea censurada y yo sea preso y hasta torturado, a diferencia, digamos, de un contexto que dé libertad para la investigación científica. Luego también la formulación, ¿verdad?, de una explicación sobre el mundo. Este, Puede ser que en un gobierno tipo dictatorial mantenga ciertas concepciones sobre el mundo que no puedan ser cuestionadas. Algo difícil, ¿verdad? En una sociedad moderna, democrática, pluralista, y liberal, en el cual se permita que las ideas puedan ser cuestionadas y hasta refutadas. Ahora llegamos al punto del paradigma de las revoluciones científicas con Thomas Kuhn. El falsacionismo no es suficiente para comprender el conocimiento científico. Kuhn amplía no solo a lo metodológico o tipo de método como del método como círculo de Viena o Popper, sino que Kuhn va a proponer historia de la ciencia para comprender mejor esto. Para eso propone examinar los periodos de cambio de las teorías científicas,
momentos de grandes revoluciones que han ocurrido en la historia del conocimiento. Con esto, reconocer un patrón y explicar el conocimiento científico. Ejemplo, volvemos a la revolución copernicana y la teoría heliocéntrica versus la posición aristotélico-tolemaica y teoría geocéntrica. Vamos a volver, al ejemplo anterior. Este, pueden que hayan intereses religiosos y apelaciones a la autoridad, que sostengan una teoría y eviten, que otras que lleguen a refutarlas, se desarrollen. En cuanto un cambio de teorías explicativas sobre el mundo puede generar también, problemas, políticos, problemas religiosos, y pueden llegar a desafiar, el poder. Uno, bueno, uso de la matemática, cuantificación y centro del universo es el Sol, se prueba con cálculos matemáticos. Y luego con Galileo, usan lo empírico, ¿verdad? Va a usar, la observación y el telescopio. Aristóteles, en cambio, ¿verdad? Para proponer el geocentrismo, usó la intuición, percepción inmediata antes de la inferencia. O sea, se basó en la intuición y en el conocimiento empírico, este, pero no, no hubo una constatación, de carácter, matemática, ni hubo el uso de instrumentos como pudo ser el telescopio utilizado por Galileo. Entonces, una contó con elementos que la otra no contó, y pudo con el tiempo desafiar las relaciones de poder que impedían, ¿verdad?, que se pudiera pensar que la Tierra no era el centro del universo, porque si suponemos, hay una relación de poder, ¿verdad?, de la Iglesia que se impone como imperio y que pone a la Tierra como el centro del universo, como creación, perfecta de Dios. Desafiar eso bajo esas condiciones religioso-políticas implicaba un montón de conflictos, de poder. La revolución científica no es solo de conocimiento, visión de mundo, sino del entorno social, cultural, de valores y otros. En su momento se respaldaba el geocentrismo por poder político del cristianismo, que dominaba el pensamiento occidental. Comprender el conocimiento científico es mucho más que verificación y falsación, dirá Kuhn, ¿verdad?, en su propuesta sobre los paradigmas. Esto no es suficiente, se sostiene que teorías y conocimiento científico cambia según su contexto histórico. Hay periodos de crisis, choques de ideas, choques de teorías. Y luego, cuando una comunidad queda reducida, el nuevo paradigma, es el que va a predominar. Un paradigma puede sustituir al anterior. En en este caso anterior, el geocentrismo, apoyado por el cristianismo, es sustituido por el heliocentrismo, apoyado por una comunidad científica de la modernidad y otros movimientos políticos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí, con Kuhn? O sea, no es suficiente, ¿verdad?, que una, que una, que una teoría explicativa, sobre el mundo, sea falseable y se demuestre que ha sido falseada, sino que hay relaciones de poder, hay tradiciones, hay intereses políticos, económicos, sociales, etcétera, que aunque la teoría sea falseable y haya sido falseada, no van a dejar, que simplemente, deje exista un cambio por otra, porque esa teoría se generó dentro de un contexto histórico, social, político y hasta económico, por lo que los paradigmas, ¿verdad? Ese conjunto de visiones, ¿verdad?, que van a afectar ahí a la ciencia, generan grandes conflictos, por lo cual no es simplemente que la teoría sea refutada, sino que haya un contexto que permita, ¿verdad?, que ese cambio se dé. Entonces, ¿qué es paradigma? Los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto
durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Kuhn. Los paradigmas son modelos o patrones generales sobre el mundo, aceptados por las comunidades científicas. O sea, cuando el paradigma principal era el geocentrismo, las explicaciones y problemas sobre el universo este, se hacían en base a que la Tierra era el centro del universo. Antes de la teoría darwiniana de la evolución, digamos, al ser humano se trataba desde una perspectiva no evolucionista, tal vez según algunas líneas, desde una perspectiva de una especie que está ahí para reinar el planeta y que no ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Luego viene Darwin y entonces el paradigma cambia. Los problemas sobre el ser humano provienen de que el ser humano es un elemento más de la naturaleza que ha venido evolucionando con todo el conjunto de la naturaleza y que no, y la naturaleza no está dada para el ser humano, sino que es un elemento más y es un elemento que evoluciona. Entonces, digamos, vemos estos dos grandes paradigmas que cambiaron. Entonces, la Tierra era el centro del universo y en él estaba el ser humano y la Tierra era dada para el ser humano. En el otro, ya la Tierra no es el centro del universo, la Tierra se mueve y en ella habita el ser humano, que es una especie más de las que habitan el planeta y que ha evolucionado de otras especies, ¿verdad? Con las cuales tiene vínculos. Entonces, los problemas, las soluciones, los modelos explicativos sobre el mundo en van a cambiar dependiendo del paradigma donde usted esté ubicado. Matrices disciplinares. Una matriz disciplinar comprende los compromisos compartidos por un grupo de científicos y en un sentido restringido consiste también en los casos y en los problemas concretos de una comunidad de científicos, una comunidad científica. Paradigma como matriz disciplinar. Entre los componentes de la matriz disciplinar destacan las generalizaciones simbólicas, los modelos y los ejemplares. Las generalizaciones simbólicas son las expresiones empleadas por un grupo, ¿verdad? Que no se cuestionan, que pueden verterse en alguna forma lógica. Los modelos son los que proporcionan al grupo las analogías preferidas, o cuando se sostienen a fondo constituyen la ontología, lo que puede ser y lo que no es. Los modelos tienen dos tipos de carácter, uno heurístico, por ejemplo, cuando el comportamiento del gas puede compararse a una colección de bolas de billar microscópicas animadas de movimiento aleatorio, y metafísico, compromiso metafísico, por ejemplo, cuando se afirma que el calor del cuerpo es la energía cinética de sus partículas constituyentes. Ejemplares son soluciones a problemas concretos, aceptados por el grupo como paradigmáticas. Luego tenemos aquí, ¿verdad? Que en ese sentido, digamos, la explicación de un mismo fenómeno, tiene que verse desde el punto de vista del paradigma, digamos. Por una parte, un paradigma no es mejor que otro, pues son únicamente distintos tipos de explicaciones acerca de la realidad. Decidir entre dos paradigmas que compiten entran en juego aspectos que van más allá de la lógica y la consistencia de las teorías. Entra lo cultural, lo político, lo religioso, entre otros. Este, digamos que, bueno, el ejemplo que da el autor tiene que ver con la psicología de la escuela de la Gestalt, en el cual, dependiendo todos vemos, ¿verdad?, el mismo dibujo, pero dependiendo de nuestra perspectiva, psicológica, ¿verdad?, uno verá, un ave u otro verá un conejo. Así es como cuando se ubican las personas, ¿verdad? Dentro de los paradigmas. Dentro de mi paradigma, ¿verdad? Voy a ver el conejo y voy a hacer toda mi investigación en relación al conejo. Y yo voy a aferrarme a que es un conejo, tal vez por cuestiones emotivas, me gustan más los conejos,
Hay cuestiones, pueden haber cuestiones políticas para que yo vea el fenómeno, o religiosas, ¿verdad? Que me hagan ver el fenómeno, ¿verdad? O la teoría explicativa del mundo a partir de mi paradigma. Y no vamos a pensar entonces la ciencia como algo puro, ¿verdad? Algo que no tiene un compromiso social y político, religioso, y hasta psicológico, sino que dentro del paradigma, ¿verdad? Hay un conjunto de todos esos elementos que van a interferir, ¿verdad? En el desarrollo de la formulación de las teorías, científicas, a partir de los elementos de los cuales parte cada paradigma. Nuevos cuestionamientos por Kuhn. Los paradigmas son inconmensurables entre sí. No podemos evaluar uno con las reglas del otro. Tampoco hay un lenguaje común que permita la comparación entre ambas perspectivas. Dadas estas características de los paradigmas, Kuhn tuvo que explicar los mecanismos de cambio y sustitución de estos modelos explicativos. ¿Por qué se abandona un paradigma? ¿Cómo se produce la transformación de uno a otro? Si son modelos explicativos distintos, no necesariamente uno mejor que otro. Puede haber progreso y conocimiento en la ciencia. Digamos, si un paradigma no es mejor que otro, entonces ¿de qué manera puede ocurrir el progreso científico? Eh, entonces, para la explicación, digamos, del cambio entre paradigmas, va con a plantear ciertas fases o periodos. Digamos, la primera puede denominarse presciencia. Se trata de una etapa en la cual no hay una comunidad propiamente, es decir, no hay un consenso entre investigadores acerca de un modelo explicativo de la realidad. Por esta razón, no existen tampoco conceptos con significados comunes. En esta, los avances son escasos o casi nulos, pues las personas trabajan de manera individual y aislada, con problemas muy heterogéneos. O sea, hay científicos, investigadores, no sé, filósofos, dependiendo de la época, que cada uno está por su lado, ahí investigan las cosas, ¿verdad?, que les parecen llamativas, no se mandan cartas, no se mandan correo electrónico, no intercambian libros de sus descubrimientos, sino que no hay una relación, no hay un vínculo, no hay un lenguaje común. Segunda etapa o etapa de logro. Sucede cuando un investigador realiza un descubrimiento, acuña un concepto o formula una teoría que tiene éxito para resolver problemas, los cuales quizás no pudieron ser resueltos de manera aislada en la época anterior o en la etapa anterior. Tercera, conversión, en la cual una comunidad científica se persuade de lo adecuado que ha sido formular una teoría en la etapa. En este momento se alcanza lo denominado como ciencia normal. Entonces nos vamos a convencer, ¿verdad? Que cierta descubrimiento, ¿verdad? Que cierta teoría o formulación para explicar el mundo de X científico, puede dar una matriz, este, que genere las herramientas, ¿verdad? Para explicar el mundo a partir de ella. Ciencia normal. Entonces, la ciencia normal consiste en una etapa histórica en la cual hay un consenso de una comunidad científica acerca de los problemas que deben resolver, sustentados en un modelo explicativo particular. Dicha ciencia normal o nueva ciencia normal, sirve como el punto de partida y base para la investigación. En esta etapa, los métodos y las estrategias sobre la forma en que han de solucionarse dichos problemas también están sustentados por el paradigma. El paradigma antecede a la ciencia o conocimiento científico y el método, entre otros. Entonces aquí tenemos el esquema, ¿verdad? Lo que hemos venido explicando sobre las etapas de los paradigmas. Luego eso nos lleva ya una etapa en la cual hay crisis y ocurre la revolución científica. Lo primero que debe afirmarse es que desde la perspectiva de Kuhn, ningún paradigma o modelo explicativo puede resolver todos los problemas a los que se enfrenta. O sea, todos los paradigmas, ¿verdad? Son incompletos e imperfectos. Incluso desde su misma gestación, ejemplo, la ley de la relatividad general de Einstein no puede explicar el ámbito micro. La ley de la relatividad general, bueno, no puede, nos encontramos el ámbito
de la física cuántica, ¿verdad? De las partículas subatómicas, las cuales las partículas subatómicas, ¿verdad? Se van a mover, o van a tener, o van a ejercer fenómenos que no pueden ser explicados por esta ley. Kuhn reconocía estos problemas y los denominó anomalías. En esta etapa de la ciencia normal, estos enigmas pueden relegarse a un segundo plano, siempre y cuando no sean muy numerosos. Y por otra parte, que la ciencia normal pueda resolver otra cantidad importante de problemas. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que ese paradigma también es esa etapa de la ciencia normal, va a ser funcional. O sea, en la medida de que yo puedo ir resolviendo problemas, voy mostrando todo lo que puedo resolver y van a haber una serie de elementos, ¿verdad?, que van a entrar en conflicto, en contradicción o que no se pueden resolver, que van a estar ahí, siendo apartados, medio ocultados, en la medida de que el sistema es funcional. Vean todo lo que logra explicar, ¿verdad? Anomalías pueden tolerarse. En ese sentido, su idea de la ciencia normal se opone cabalmente al falsacionismo de Popper. O sea, esos problemas, esas falsaciones a teorías van a ocurrir, pero en Kuhn, no necesariamente porque haya teorías que sean falseables, van a dejar de, va a generarse un cambio inmediato, mientras haya condiciones políticas, sociales, económicas y hasta dentro de la misma ciencia que el paradigma, bueno, tal vez no me resuelve esto, o se mostró que esta teoría, fue falseada por X fenómeno, ¿verdad? Y no me es funcional, en cuanto el paradigma en general me sigue siendo funcional para generar teorías explicativas del mundo. Entonces, una falsación no generaría, dentro de esta propuesta un cambio. Eh, digamos, anomalías pueden tolerarse. En este sentido, su idea de la ciencia normal se opone cabalmente al falsacionismo de Popper, visto en la sección anterior, pero si crece la cantidad o son problemas cualitativamente serios de anomalías, comprometen la teoría. Si esto pasa, comunidades empiezan a profundizar las anomalías, si surgen más inconsistencias, surge así la crisis. La crisis con una nueva propuesta puede generar un nuevo cambio de paradigma. O sea, cuando ya las falsaciones, o sea, anomalías, digamos, del paradigma ya son tantas que hacen el paradigma insostenible, que no ocurre con un caso, con dos casos, ¿verdad? Sino con varios, ¿verdad? Que ya hacen bastantes, que ya hacen que el paradigma sea insostenible, van a surgir propuestas nuevas, lo que pueden generar, ¿verdad? Que se dé un nuevo paradigma. Y así es de ocurrir el cambio. La transición de paradigmas, una sola anomalía, incluso un número reducido de ellas, no puede derribar un paradigma vigente. Un paradigma no puede ser rechazado mientras no exista otro rival, consistente y no disperso. Es decir, tiene que venir otro paradigma, ¿verdad? Fuerte, sólido. Y finalmente, la sustitución de un paradigma con otro, conlleva lo que conocemos, con la revolución científica, con el cambio el más famoso, ¿verdad? El cambio del geocentrismo al heliocentrismo. Este, bueno, ahora seguimos con la pregunta. Entonces, si uno no es mejor de otro, ¿verdad? ¿Cómo se da el desarrollo y el progreso científico? Se abandona la idea de que el conocimiento científico se acumula progresivamente y postula que en la historia de la ciencia lo que ocurre es más bien sucesión de paradigmas. Hay progreso en esta sucesión. Hay progreso al solucionar problemas particulares, mas no en paradigmas. La hipótesis alternativa que se propone durante los periodos de crisis entran en disputa para ocupar el lugar del paradigma en decadencia. O sea, va a haber un cambio entre paradigmas y el nuevo sustituir al viejo, ¿verdad? En la medida de que pueda responder, a las anomalías que se presentaban en el anterior. Las revoluciones científicas concluyen con una victoria total de uno de los campos rivales. ¿Dirá alguna vez ese grupo que el resultado de su victoria ha sido algo inferior al progreso? Eso no podría ser porque se estarían desvirtuando. Eso sería tanto como admitir que estaban equivocados y que sus oponentes estaban en lo cierto. Este, eh,
es un asunto de poder, el ganador escribe la historia. Kuhn aniquila la tesis positivista de la base empírica común, pero también invalida la postura alternativa de Popper. Un experimento crucial jamás servirá como juez neutral entre los defensores de dos paradigmas opuestos. Por ejemplo, la mecánica cuántica, azar e indeterminación versus Einstein. Dios no juega los dados. Existe Einstein oponiéndose a la mecánica cuántica, o sea, el defensor de la mecánica cuántica partía, perdón, el defensor de la física clásica, va a señalar que hay ciertas reglas con las cuales se puede comprender el universo y el universo funciona, pero va a aparecer la mecánica cuántica. Entonces hay partículas subatómicas de las cuales no sabemos si su funcionamiento o su movimiento, ¿verdad? Es indeterminado, es al azar, o hay unas reglas, ¿verdad? Que desconocemos ahí. Entonces, un paradigma, ¿verdad? Va a partir de que hay ciertas reglas con las cuales se puede comprender el funcionamiento del universo, pero va a surgir otro en el cual dice, no, hay ciertas instancias del universo, ciertas partículas subatómicas, ¿verdad? Tienen otras características, entonces me va a generar problemas el paradigma anterior. Kuhlman tuvo la visión de que la ciencia no es en última instancia una empresa que se acerca cada vez más a la verdad. Hay que renunciar a la verdad o la probabilidad de llegar a esta perfección. Luego, otras caracterizaciones contemporáneas de la metodología de la ciencia. La primera de ellas la desarrolló perdón, el economista húngaro Irmen Lakatos, quien caracterizó la ciencia en términos de programas de investigación. La segunda que veremos es la del filósofo de Viena, Feyerabend, quien adoptó una posición radical en torno a la ciencia, pues defendió la idea de que la actividad científica en general no sigue las reglas establecidas por un método. Por ello, a su propuesta se le conoce como anarquismo metodológico. En, en Lakatos y su propuesta de programas de investigación científica, la caracterización de Popper de que la ciencia es ingenua, sobre todo cuando propuso en el falsacionismo que un experimento crucial, ¿verdad? Una anomalía, es razón suficiente para descartar una teoría científica. Toda teoría tiene desde el principio hechos que no puede explicar. Entonces, si se siguiera la propuesta del Popper, ninguna teoría funcionaría, en el sentido de que cualquier teoría tiene elementos que son falseables. Entonces se va a tratar el falsacionismo sofisticado. Ninguna teoría puede ser falseada por una observación o experimento, pero sí por otra teoría, es decir, por otro modelo teórico anteriormente formulado, ya sea en proceso de crisis o como paradigma de Kuhn. Tiene que haber comparación conceptual y no solo experimental. O sea que para que haya falsacionismo no basta, digamos, con un experimento, con un descubrimiento, con una observación, sino que tiene que haber además una teoría, ¿verdad? Una teoría explicativa que vaya a sustituir a la otra. El triunfo de una teoría sobre otra dependerá entonces de una capacidad explicativa y predictiva ampliada. Dado lo anterior, critican la noción de Kuhn de que los paradigmas triunfan solo por razones sociales o psicológicas y por las relaciones de poder de las comunidades científicas. O sea, las teorías científicas se desarrollan como programas de investigación, es decir, bajo una estructura que guía la investigación en dos sentidos, uno positivo y el otro negativo, heurísticas positivas y heurísticas negativas. El núcleo central o firme se trata de las hipótesis centrales del programa de investigación y constituyen la base sobre la cual se desarrolla el programa. Son hipótesis centrales y firmes porque no puede desecharse mediante la falsación. Por ejemplo, las tres leyes de la mecánica newtoniana y la ley de la gravitación. Luego habría un cinturón protector. Se trata de un conjunto de hipótesis auxiliares que protegen el núcleo central del programa. Son hipótesis flexibles porque pueden formularse para adaptar el programa a eventos no esperados o anomalías.
Es decir, el programa de investigación, ¿verdad? Tendría un núcleo duro, pero también ese cinturón protector en el cual hay determinadas hipótesis, determinadas teorías, que pudieran ser flexibles, manteniendo, digamos, el núcleo. Por ejemplo, si un planeta no se comporta como lo predice la ley de la gravitación, puede formularse una hipótesis que establezca que la órbita está siendo afectada por un cuerpo extraño o por un planeta no descubierto. De modo que no vamos a desechar la teoría de la gravitación de una vez, sino que ese cinturón de protector se van a formular teorías, ¿verdad? Que traten de solucionar, digamos, dicha anomalía. Este, esta última es una hipótesis ad hoc. Un ejemplo podría ser perdón, ahí viene un ejemplo con el planeta X, pero por cuestiones de tiempo luego lo buscan. Una heurística positiva. Se trata de una serie de procedimientos y herramientas para solucionar la solución de problemas en el marco del núcleo central. Aquí está el ejemplo de ciertas herramientas matemáticas, las cuales pueden asimilar anomalías e incluso la convierte en evidencia positiva de los programas. Una heurística negativa que establece las rutas de investigación que deben ser evitadas, sobre todo para proteger el núcleo central del programa para que no sea atacado por contraejemplos y anomalías. Esto es decir, evitar ciertos tipos de juicios, métodos, técnicas de investigación bajo cierta teoría o tipo de ciencia. Luego, bueno, aquí tenemos el link, ¿verdad? Para reforzar esto. Por cuestiones de tiempo, vamos a avanzar a Feyerabend. Repaso, la metodología de investigación propuesta por Lakatos intenta establecer un criterio racional para la elección entre teorías rivales, capacidad explicativa y predictiva. Paul Feyerabend, quien defiende que los criterios de selección de las teorías no son exactamente racionales, en la historia de la ciencia, afirma, encontramos un sinfín de justificaciones de las teorías científicas, incluso políticas, axiológicas o religiosas. No hay un método único de investigación, si se ve de manera histórica. Además, no hay teoría que pueda acoplarse completamente a los hechos. Puede haber desajustes. También hay prejuicios y presupuestos de que las comunidades científicas no van no abandonan, sea voluntariamente o involuntaria. Ejemplo, Bacon ve la naturaleza como un medio de dominio y poder. Consecuencias de la ciencia. Dada la necesidad de poder y control, las ideologías implementan conocimiento científico. El conocimiento científico se verá que no es neutral. Hay otros tipos de conocimiento que no sigue valores científicos, no sigue la neutralidad, no sigue la objetividad, no sigue la predictividad y que son importantes. Puede llegar a afirmar que la ciencia tiene la misma jerarquía sobre el conocimiento que la religión, la filosofía, entre otras. Se enfoca también en que la ciencia puede afectar lo humano, lo ambiental, lo racional y muchas veces se ha utilizado para legitimar valores sociales hegemónicos, racistas o discriminatorios. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que, digamos, la ciencia no es una estructura neutra, pero tampoco habría una linealidad, no habría progreso, ni tampoco habría una metodología específica para llegar a cierta explicación. Muchas veces los postulados o las teorías o explicaciones científicas están cruzadas por el poder económico, por el poder político, por el poder religioso, por intereses particulares. Entonces eso llega a afectar, digamos, la ciencia, ¿verdad? Para suponer que existe un programa y una metodología pura. Entonces, así tendríamos entonces un recorrido por las líneas generales que plantea el capítulo. Los temas, tratarlos todos en línea son densos. Si los analizamos uno a uno, podemos ver sus particularidades, podemos ver la crítica que tiene uno sobre otro, y cómo las perspectivas sobre la creación de conocimiento y verificación de ese conocimiento, han sido variadas
y han generado conflictos políticos, religiosos, ¿verdad? Y dentro del mismo ámbito científico. Entonces acabaríamos aquí y sé que fijo hay muchas dudas, entonces esas las podemos ir solventando a partir de el chat de consultas, ¿verdad? En EstudiaU. Muchas gracias.